Hola, muy buenas con todos. Continuando con el ejemplo y las diferentes aplicaciones del sistema, vamos a determinar pronósticos. Los pronósticos se dan a partir de datos históricos. El sistema contempla dos modelos de pronósticos, un modelo cuando los datos no tienen tendencia aparente como suavización exponencial simple y otro cuando los datos muestran una tendencia como el modelo de regresión lineal. Vamos a explicar brevemente ambos métodos. El primero, suavización exponencial simple. Es un método que aplica una constante asumiendo poca tendencia de la serie de datos. La constante definida como alfa va entre 0 y 1 y determina el peso dado a los valores de la serie. Bien, como regla práctica, si los datos presentan fuertes fluctuaciones, se deben utilizar valores pequeños de alfa, y si llegasen a utilizar valores altos de alfa mayores a 0,5, es posible que los datos presenten tendencias, por lo que el método ya no sería el adecuado. El segundo, regresión lineal simple. Es un método que determina la relación de una variable dependiente, en nuestro caso, la demanda de productos, y una variable independiente, el tiempo. Para que exista un buen ajuste lineal entre variables, su coeficiente de correlación debe ser mayor o igual a 0,75. Estos modelos, para tener validez estadística, necesitan de un número mínimo de datos históricos. En el caso del sistema, este necesita 42 datos únicos sobre las ventas. Resumido brevemente, los modelos de pronósticos que aplica el sistema, vamos a realizar unos ejemplos para determinar el pronóstico en cantidad de ventas, no en valor monetario, que se generará la próxima semana calendario, para cada artículo. Para ello, se ha dispuesto de varios datos en la base de datos de ingresos con el fin de visualizar de mejor manera el ejercicio. Misma información que posteriormente se eliminará. Bien, al ejemplo. Entonces, primero nos vamos al Plan Maestro de Producción o MPS y pronóstico de producción. Acá nos salta un mensaje para seleccionar una base de datos sobre fechas únicas en la base de datos de ingresos. Si tomamos un rango pequeño, veamos lo que sucede. Salta un mensaje de error en la cual nos dice que debemos tomar al menos 42 datos únicos. Si tomamos más de 42 datos, el sistema solo contabilizará 42. Este dato es fijo, con el fin de buscar validez estadística como se manifestó anteriormente. Bien, seleccionamos esos datos, aceptamos y acá a nuestra derecha en la tabla tenemos los datos únicos sobre las ventas de los productos y los totales. Bien, entonces vamos a determinar pronósticos con uno u otro método para nuestros artículos. Asignemos la suavización exponencial para el primero, para el segundo igual, añadimos, para el tercero podemos cambiarlo a regresión lineal. Bien, lo añadimos. Vamos al último. Y lo dejamos en regresión lineal igualmente. Le damos a guardar. Y los pronósticos han sido almacenados en la base de datos de pronósticos. Los 42 datos se distribuyen en 6 semanas y al final se muestra la cantidad pronosticada para la próxima semana. En este caso, la próxima semana sería la semana calendario número 11 y la fecha de entrega corresponde al próximo día de la última fecha que se encuentra en la tabla de pronósticos. Bien, si nos vamos nuevamente a la hoja de pronósticos, vemos hacia nuestra derecha los cálculos que son automatizados, a excepción de la constante alfa para el método de suavización exponencial, la cual se puede modificar. Bien, si modificamos este valor, vemos que modifica el pronóstico para la suavización exponencial para la próxima semana calendario.
Con los datos de pronóstico ya calculados, podemos guardar el proyecto y nos vemos en el siguiente.